Hermanos, bienvenidos. Tenemos nuevamente la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Entonces, como siempre, antes de iniciar, les invito a levantar sus Biblias y a repetir esta declaración poderosa que hemos venido declarando desde ya hace muchos años. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que transformará mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Y espero que esto ya sea una realidad para tu vida. Y esta declaración, hermanos, que nosotros hacemos en nuestra cultura y con nuestras palabras, quiero decirles que también la realizan los rabinos judíos. Ellos, antes de leer la Torá, la bendicen y al término de leerla la vuelven a bendecir, declarando solemnemente que es Torá Emet, es la verdad de Dios. Así es que esto lo hacemos no solamente aquí, nosotros. Hermanos, la enseñanza para el día de hoy, para compartir con ustedes, se llama Atender y escuchar al Señor. Lo tienes en tu pantalla. Y lo vamos a fundamentar en el libro de la profecía de Zacarías, capítulo 1, en los versos 1 al 6. Te invito a leerlo. Dice: en el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Yahvé a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: enojóse Yahvé con ira contra vuestros padres. Verso 3. Les dirás pues: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, lo dice Yahvé de los ejércitos. Verso 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, volveos ahora vosotros de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Yahvé. Verso 5. Nuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Verso 6. Empero mis palabras y mis ordenanzas mandé a mis siervos los profetas. ¿No alcanzaron a vuestros padres? Por eso, volvieron ellos y dijeron: como Yahvé de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo ha hecho. Esta escritura, hermanos, esta profecía que escribió el sacerdote y profeta Zacarías, más o menos se sitúa 520 años antes de Jesucristo, en una situación muy difícil que estaba pasando el pueblo de Dios. Ellos, como tú sabes, habían sido deportados a Babilonia, habían sido mandados al exilio y junto con ello su tierra, sus cosas, su identidad había sido destruida. Junto con ello también el templo de Dios, aquel templo majestuoso que había hecho el rey Salomón. Entonces, para el tiempo en que Zacarías escribe su profecía, ya había regresado a la ciudad de Jerusalén una parte de los exiliados. Sin embargo, entre el año 536 y el año 520 había sucedido algo. Ellos habían implementado el hecho de volver a reconstruir aquel templo que había sido destruido. Sin embargo, el ánimo decayó por diversas cosas, como también a nosotros nos sucede. Y entonces dejaron la construcción, la pararon. Y justo en el año 520, cuando Zacarías da esta profecía, el pueblo de Israel retoma las
construcciones del templo y lo concluyen en el año 516. Entonces es en ese momento cuando el profeta les presenta esta profecía. El Señor dice que les había hablado por medio de los profetas a sus padres. Y si vamos a la enseñanza de la Biblia, podemos encontrar que el Señor siempre ha buscado estar hablando con su creación, con el hombre que fue hecho a su imagen y semejanza. Entonces encontramos a un Enoc que tenía tanta comunión con el Señor que dice la Escritura que él caminó con el Señor, esto es, él no murió. Pasaron los años y dice la Escritura que los hombres eran malos en gran manera, en Génesis 6. Y entonces el Señor dice que le pesó en su corazón haberlos creado y establece que vendría el diluvio. Y entonces cuando el Señor está viendo todos los elementos que van a consistir de este diluvio, dice, pero halló gracia a Noé. Entonces Noé fue junto con su familia redimido de esta destrucción mundial que vino y que es cierta. Esta destrucción que acabó con todo lo que tenía espíritu de vida. Y solamente quedó Noé y su familia. Y bueno, siguió pasando el tiempo y vinieron más personas que fueron fieles al Señor. Entonces, en esta escritura nos dice, pero también les mandé a mis profetas. Tenemos que el Señor les mandó a Isaías, a Miqueas, a Habacuc, a Jeremías, a Ezequiel, a Ageo, que fue contemporáneo de Zacarías. Y sin embargo, el Señor, en su misericordia, después de haberle estado hablando tanto tiempo a su pueblo, tú lo sabes, hubieron 400 años de silencio hasta la llegada del Mesías. Y entonces vino el Mesías e hizo su obra. Y dice la Escritura en Hebreos 1, del 1 al 2, que el Señor siguió hablando y sigue hablando con nosotros porque dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, como lo dice Hebreos 13:8. Entonces, Él no va a cesar de hablar con su creación y mucho más ahora que la redención ha sido llevada a cabo. Entonces, esto que encontramos en Zacarías 1:4 es muy grave, porque el Señor con pesar en su corazón dice, mas no me escucharon ni me atendieron. Recordemos que esta escritura que estamos estudiando fue establecida para la casa de Israel, para los descendientes de Abraham. Sin embargo, sigue siendo tan contemporánea para nosotros, para la iglesia, porque tú sabes que la casa de Israel y la iglesia son dos entidades diferentes. Están los descendientes físicos de Abraham y está la iglesia que se fundó con los apóstoles a partir de la cruz de Cristo. Pero ambos ahora somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces esas palabras también son para nosotros. El Señor está diciendo, no me escucharon ni me atendieron. El Señor está buscando en sus creyentes, en el cuerpo de Cristo, que necesitamos crecer y ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la tarea que la iglesia y la casa de Israel tenemos actualmente. Esto lo dice Colosenses 1, del 9 al 10. Pero también sabemos que todavía hay personas que no han recibido al Señor Jesucristo, que quizás lo conocen como uno de los más dioses que hay, porque sabemos que existe todavía ese pensamiento. Entonces, para quienes no lo han conocido como aquel que vino a este mundo,
el Hijo unigénito de Dios, enviado por el Señor Dios Todopoderoso para venir a esta tierra. El Dios infinito se hizo hombre y se presentó en propiciación por nuestros pecados ante la cruz. Él recibió la ira que merecían nuestros pecados. Por eso nos ha reconciliado con el Padre. Ese es el Evangelio de las buenas noticias que te van a trasladar de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y recordamos que esto es gratuito, porque no es por obras para que nadie se gloríe, como lo dice Efesios 2:8. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender esta consigna que hace el Señor en cuanto a no escucharlo y no atenderlo? La palabra no escuchar en el original hebreo se llama keshav, que significa mantener un oído atento a la dirección de Dios, siempre teniendo en el corazón la palabra del Señor para privilegiar la voluntad de Él y no la nuestra. Eso es a lo que el Señor se refiere con escuchar. Y atender es el shemaj. Esto significa escuchar con el propósito de dar una respuesta. Es como cuando una mamá le dice a su hijo, vas a ir por las tortillas. Tú le estás dando un mensaje y ¿qué es lo que estás esperando? Que él salga y regrese con las tortillas. Más o menos eso es el shemaj. Amerita o da como resultado una respuesta, producto de haber escuchado. Entonces, en esta área de escuchar al Señor, como les decía hace rato, pues hemos tenido muchas personas fieles que se han negado a sí mismo para escuchar el consejo divino. Tenemos a Noé, a Abraham, a Rahab, que aunque fue una ramera, ella dispuso su corazón para escuchar al Señor. Tenemos a Daniel, a Ruth, a David y tantos personajes bíblicos. Entonces, veamos de qué manera es que algunos de ellos, algunos de estos personajes bíblicos, nos pueden ejemplificar en qué consiste el atender y el escuchar al Señor. Porque no es solamente un escuchar olvidadizo. Vamos a ver con las vidas de estas personas cómo lo hicieron y que fue grato para el Señor. Empecemos con Daniel. Tú recordarás a este joven hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia. Dicen los eruditos bíblicos que cuando él fue llevado cautivo posiblemente andaba en los 17 años de edad. Entonces, a este muchacho, durante sus 17 años, ¿qué era lo que escuchaba en su casa? Era preparado fielmente en la Torá, en la palabra de Dios. Entonces llega un momento en que se lo llevan a un lugar de, ¿cómo le quieres decir? De perdición, Babilonia. Un lugar de lujos, de excesos, de idolatría. Un lugar donde había todo, menos Dios. Y entonces a ese lugar se llevan a este muchacho, Daniel. Y estando entonces ahí en Babilonia, llegó un momento en que no solamente estuvo entre los cautivos de Babilonia, sino que el rey solicitó que de esos hebreos le mandaran personas que fueran entendidas y cultas, porque él necesitaba reeducarlos para enseñarles la cultura de Babilonia. Y entonces entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Entonces le tocó vivir en el palacio del rey. Y estando ahí, llegó el momento de la prueba. Quizá tú digas, ¿eso será la prueba? Examinémoslo. Es Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pregunta, ¿esto es una prueba? ¿Comer es malo? Tú sabes que de acuerdo con las leyes del Antiguo Testamento en Levítico 11, estaba establecido de manera muy categórica
en qué consistía el hecho de la alimentación, lo que los judíos tenían permitido y lo que no tenían permitido. Entonces, en este lugar de excesos, lo primero que hizo Daniel fue el cuidar su alimentación. Y no es como lo entendemos actualmente, como el hecho de la sana alimentación y por la salud, nada de eso. Vamos a ver en qué consistió. Daniel, durante esos 17 años que estuvo siendo formado en su casa y habiendo salido de la casa materna y paterna y llegado a este lugar de Babilonia, la palabra que él había escuchado había empezado a producir. Por eso es que él discernió que eso que estaba por experimentar, la alimentación, no era algo adecuado para él. Él atendió lo que el Señor dijo. ¿Te acuerdas? Dijimos que eso es shemaj, escuchar para producir una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta que él propuso? Una decisión, dice la Escritura. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Cuántas veces nos proponemos algo? Ya no voy a hacer tal cosa, ya no voy a decir tal cosa. Y al ratito ya se nos olvidó. No, él fue firme en esa determinación que tomó. Eso es shemaj. Y por el otro lado, atendió lo que el Señor le había dicho a lo largo de esos años de formación. ¿Recuerdas? Keshav, que fue la guía espiritual, eso que él permitió que guiara sus acciones. Por eso él dijo, no comeré y no beberé lo que el rey come. Y entonces, ¿qué pasó? Transcurrieron los días y el mismo rey se dio cuenta que él y sus amigos eran mucho más sabios que las personas que el rey consideraba sabios, sus magos y sortílegos. Entonces, esta decisión de la alimentación colocó a Daniel y a sus amigos en un lugar de poder en el imperio babilónico, y no solamente en el babilónico, sino también en el medo persa. Y entonces diríamos, bueno, ¿por qué es un ejemplo de escuchar el que Daniel haya tomado esta decisión con respecto a la alimentación? Les decía que la alimentación no tenía como propósito el hecho de cuidar la figura, cuidar lo saludable que la alimentación puede ser, que finalmente lo provee. El propósito de la alimentación para las leyes levíticas es adoración. Entonces él le dio el primer lugar a Dios a través de su alimentación, y esto lo llevó a un lugar encumbrado para su tiempo. El libro de Daniel fue escrito cerca del año 606 o 605. Sin embargo, lo que él hizo estando en ese lugar decadente, él escribió, tú lo sabes, el libro de la profecía de Daniel. Ese libro es la cronología de los tiempos que han de venir hasta que Jesucristo establezca su reino en esta tierra. Eso fue lo que él escribió en el libro de Daniel. Entonces, por haber permitido que la palabra obrara dentro de él, se cumplieron los propósitos de Dios, que fuera él utilizado para escribir un libro que se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Otro ejemplo donde podemos ver a una persona que dispuso su corazón para escuchar al Señor es a Ruth. Tú recordarás a esta mujer moabita del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento casi no trata de mujeres, pero cuando habla de mujeres es poderoso. Encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, que dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos con él. Resulta entonces que esta familia que vivía en Belén, ¿y tú recuerdas qué significa Belén? Significa casa de pan. Entonces eso fue un juicio de Dios, porque el lugar de pan tenía hambre.
Entonces esta familia del padre, la madre y los 2 hijos deciden irse de ahí y se van a los campos de Moab, hacia el oriente. Y estando ahí, dice la Escritura que al poco tiempo de haber llegado, el padre, Elimelech, muere. Su esposa Noemí queda viuda. Entonces ellos no optan por regresarse, se quedan ahí. Entonces sus 2 hijos, Maglón y Quelión, ambos optan por tomar mujeres moabitas como esposas. Las mujeres moabitas, tú lo recordarás, fueron Ruth y Orfa. Entonces ellos se quedaron por 10 años morando en esa tierra, en la tierra de Moab. ¿Recuerda cuántos años se quedaron allá? 10 años. Y entonces, al cabo de esos 10 años, sucedió que los 2 hijos de Noemí murieron. Entonces, tanto Orfa como Ruth quedaron en viudez. Y llegado el momento, se dio cuenta Noemí que ya había pan en Belén. Y entonces toma la decisión de regresarse y le dice a sus 2 nueras: hijas, quédense ustedes aquí con su familia, porque yo ya no tengo más hijos que darles, porque era la cultura de ese tiempo, que si ya moría el hijo se casaran con el hermano en un matrimonio de levirato o un familiar cercano. Entonces ellas, después de valorarlo, Orfa dice: yo sí me quedo aquí, ay, que les vaya bien. Y Ruth, ella fielmente dijo: no, tu Dios será mi Dios, tu cultura será mi cultura, a donde tú vayas yo iré contigo. Dice la Escritura que Noemí la vio tan decidida que dijo: ok, no discutamos más, vámonos para Belén. Y entonces Noemí, que ya era una anciana, llega junto con Ruth a esta tierra, y estando ahí resulta ser que Ruth busca proveer el alimento a su suegra, y entonces le dice lo que encontramos en el capítulo 2 de Ruth, verso 2, le dice: y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en aquel campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth, sin saberlo, resulta ser que llegó a la tierra de alguien que era un familiar de ella, que para la cultura tenía mucha importancia, como lo veremos a continuación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ruth? Ella, dice la Escritura en esto que acabamos de leer, que estaban los segadores y recogían las espigas y recogían, recogía las espigas. Llegaba ella e iba atrás de ellos. Los segadores recogían y lo que se caía, ellos no lo recogían, y entonces ella, eso era lo que recogía, lo que ellos dejaban. Y Ruth también se iba a las esquinas que rodeaban el terreno, ahí también se iba a espigar. Entonces tú dirás: bueno, ¿y eso como de qué, o para qué servirá, o qué importante será que ella recogiera lo que los espigadores de la tierra dejaban y que espigara en un lugar donde nadie más iba, que era en los contornos del terreno? Al ver esto, Booz, que era el pariente y dueño de esa tierra, dice en el versículo 5: ¿de quién es esa joven? ¿Qué fue lo que vio Booz en esa joven? No es una belleza como quizás hoy pudiera ser el motivo por el cual un chico busca a una chica busca a un chico, o la inteligencia. No, él lo que vio fue lo siguiente: durante esos 10 años que Ruth estuvo viviendo en Moab con su suegra Noemí, todos los días se la pasaba
platicándole la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Levítico dice esto, y la palabra de Dios dice esto. Entonces, durante 10 años ella estuvo escuchando y atendiendo. Y llegó el momento en que lo puso por obra. Y lo puso por obra sin ella darse cuenta. ¿Por qué digo que lo puso por obra? Porque estaba cumpliendo la ley. ¿Cuál ley? Levítico 19:9. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto de cada caído de tu viña. Es para el pobre y para el extranjero. Levítico 19 era la ley que decía: en un terreno, todo lo que es el contorno, los rincones, ahí nadie va a espigar, porque si hay viudas o niños, eso que está ahí es para ellos. Y la ley en Deuteronomio 24:19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla, será para el extranjero y para el huérfano y para la viuda. Entonces la ley decía que si el espigador dejaba tirado la gavilla o la espiga, eso ellos no lo iban a recoger porque ya tenía un dueño, para viudas, para extranjeros o para huérfanos. Entonces Booz, cuando vio eso, dijo: esa mujer, ¿quién es que está cumpliendo la ley? Y ella no lo sabía. No lo sabía, ¿por qué? Porque la palabra de Dios estaba obrando en ella, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en las formas de Dios. Entonces, ¿esto por qué sucede así? Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice en Filipenses 2:13. Entonces, ¿qué pasó con la historia de Ruth? La historia continúa, es una historia bellísima la de este libro, muy corto y muy bello. Dice al final que Ruth se casa en un matrimonio de levirato con Booz, y ellos tienen un hijo. Ese hijo se llama Obed, y ese hijo al crecer tiene a su hijo que se llama Isaí, y el hijo siguiente, ¿sabes quién fue? El rey David. El haber atendido la palabra de Dios hizo que esta mujer fuera la bisabuela del rey David. Y tú sabes que el linaje ahí no se acaba. ¿Quién viene del linaje de David? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente, el que tú te dispongas a escuchar la palabra de Dios, tenlo por seguro, que en su tiempo y su momento habrá de producir fruto. Y el fruto que va a producir no es solamente para tu vida, como hacíamos la declaración de nuestra palabra, impacta a tu familia, impacta a tu ciudad, a tu trabajo. Pero los fines del Señor no solamente se conforman con eso, impactas al mundo, porque el objeto de un creyente es ser la sal que preserva de la contaminación, es ser luz para el mundo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, diríamos una pregunta a la casa de Israel, a los descendientes de Abraham y a la iglesia. ¿Cuánta palabra estás comiendo y bebiendo en tu espíritu? ¿Cuánta palabra está espigando tu alma? Lo dijimos, ten por seguro que esa palabra que hoy estás recibiendo, tarde o temprano dará fruto, porque la palabra es fiel y verdadera. Entonces, hermanos, te preguntaría, ¿tú reconoces la autoridad de Dios en las cosas que dices, en las palabras que tú dices, en las decisiones que tomas y en las obras que haces? ¿Está Dios de por medio en tu día a día? Les preguntaría también, ¿qué tanto es una decisión de la voluntad del hombre
del hombre creyente, el no enojarse, el perdonar, el olvidar, el no preocuparse, el estar gozoso. La Escritura dice que no tiene ninguna facultad en ello. Todo eso son obras de la carne, porque dice la Escritura en Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Todo esto que acabo de nombrar, el no enojarte, el perdonar, el amar, el estar gozoso, es un fruto espiritual. Lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y por cierto, contra estas cosas no hay ley. Porque intelectualmente, mis hermanos, podemos decidir, bueno, podemos pensar también, voy a perdonar, voy a olvidar esa deuda que tienen conmigo, voy a dejar de mentir, ya no quiero mentir. Intelectualmente podemos proponernos muchas cosas por voluntad humana. Sin embargo, es por el Espíritu de la palabra que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Necesitamos indagar en nuestro espíritu y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y Él es el que produce los frutos. Frutos como los que vimos en la vida de Daniel y en la vida de Ruth. Inclusive, contra estas cosas que comentamos ahorita, perdonar, olvidar, no mentir, inclusive puedes citar de memoria versos bíblicos, pero mientras eso no esté morando en tu corazón, son obras. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Eso lo dice 1 Corintios 2:11. Así que, ¿cómo podemos hacerle para obtener ese fruto? Para que mi gozo no sea algo que yo estoy determinando, no me va a importar, no me voy a preocupar, sino que aflore como lo que es, como un fruto del Espíritu. ¿Cómo le puedo hacer entonces para dominar mi carácter? Ese carácter que me ha traído tantos problemas en mi trabajo, con mi familia, ese carácter que me ha hecho romper relaciones, ese carácter que me ha dañado principalmente a mí. ¿Cómo le puedo hacer para obtener ese fruto? Ya lo vimos en el caso que expusimos de Ruth y de Daniel, oyendo y escuchando la palabra de Dios. No hay otra forma. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, el hombre interior es impregnado con la luz del Evangelio. Esto es exactamente igual como lo hace una luz sobre una placa fotográfica. La placa fotográfica va a revelar el resultado de lo que la luz atravesó. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así lo hicieron Ruth y Daniel. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Pero dirás tú, que sea útil para toda buena obra, pero las obras no salvan. Efectivamente, no salvan, pero sí son una manifestación de una persona que está caminando con el Señor. Son una evidencia de un creyente nacido de nuevo. Son una evidencia de un hombre o una mujer que ha sido regenerado por su Espíritu, por su gracia y misericordia, por la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es un regalo gratuito que nos da el Señor. Permite que la palabra te hable. No la juzgues basada en lo que tú alcanzas a entender o en lo que tú consideras que debería de ser. No la direccionemos. La palabra
Ella es la que nos habla a nosotros, no nosotros los que decimos qué es lo que debe de decir la palabra, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dice el doctor Baruch Korman, que es maestro bíblico en el Instituto Sera Abraham en Israel, respecto de esto, del hecho de que interpretemos la Biblia a nuestra manera. Él dice esto: cuando leemos las Escrituras, debemos ver que si dejamos la interpretación a como lo captamos o como lo entendemos, a lo que nos suena racional, a lo que nos suena correcto a nuestro parecer, cuando la filtramos según nuestro contexto, nuestra cultura, a cómo nosotros vemos las cosas. Siempre que tú leas la Biblia, dice, siempre que tú leas la Biblia de esa manera, lo que vas a lograr es interpretarla incorrectamente. Y lo vemos en la iglesia mundial actualmente, que se está predicando otro evangelio y no el de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, no que exista otro evangelio, sino que los inconstantes la tuercen y no la dicen conforme al espíritu con que está escrito. Dice, solo cuando oímos podremos entender la revelación de Dios, y esto es por su espíritu. Fin de la cita. Así que, ¿no entiendes la escritura? Así es, son los pensamientos de Dios, son muy profundos. Es difícil, sí, pero el Espíritu del Señor está con nosotros para instruirnos, para ayudarnos. Y entonces Él va iluminando poco a poco esta bendita palabra eterna para nuestra vida. Así que sea la escritura, si no entiendes algo, que sea la misma escritura la base de nuestra interpretación. Entonces vimos cómo la vida de estos dos personajes bíblicos del Antiguo Testamento experimentaron la gracia en sus vidas como resultado de la obra que hace la palabra de Dios en sus vidas, y es un fruto. Y eso en el hebreo se llama Gesed, o sea, la gracia de Dios. Y esta gracia nos hace cumplir con el altísimo estándar de la palabra sin nosotros hacer absolutamente nada, porque es un fruto. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios obra en nosotros ahora en el Nuevo Testamento, aquí y ahora, en este presente? La ley ética de Dios, prefigurada en el Antiguo Testamento a través de rituales, de sacrificios y de rituales que eran externos, ahora, en el Nuevo Testamento y desde la cruz de Cristo, la ley de Dios es interna. No es el hombre teniendo la buena voluntad de ya no mentir, de ya no robar, de ya no juzgar. La Escritura dice, en 2 de Tesalonicenses 2:6, dice, vosotros sabéis ahora qué es lo que lo detiene. ¿Qué es? Su espíritu. Por su espíritu morando en ti, es que ya cuidas lo que dices, es que ya no robas. Dices, pero yo nunca robé. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y nosotros le llamamos bueno a lo malo. Y es cuando la palabra ilumina tu corazón que te das cuenta que sí, robamos mucho. Por eso necesitamos su palabra. Ahora, vivimos bajo el refreno interno que produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. No estamos reaccionando a un código externo. Estamos reaccionando y respondiendo a una persona por el amor que ha sido derramado dentro de nuestros corazones. No buscamos cumplir la ley, sino que por ese amor que tenemos por el Señor, buscamos conocerlo más y escucharlo a través de su palabra. Y entonces la palabra te revela y te dice que has aprendido que una mirada lasciva se llama adulterio, que
cuando tú deseas codiciosamente algo, la Biblia dice que eso es robo. Y que cuando tu ira es injusta, cuando te enojas mucho, la Biblia dice que eso es homicidio. Entonces, necesitamos crecer, como lo decíamos en un principio, en las cosas espirituales para que éstas den su fruto. Entonces, conforme tú dispones tu corazón a estudiar y a oír más y más la palabra de Dios y sobre todo, a aplicarla en tu vida, porque sí tiene que haber esa voluntad en ti, esa naturaleza de tratar de poner en obra su palabra. Esto va a producir en tu vida más y más revelación, lo cual, por supuesto, cambiará tu percepción de las cosas. Y esto, mis hermanos, que les estoy diciendo, este oír y oír de la palabra, ¿eso qué es? Eso es la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Tanto escuchamos la palabra que terminamos andando en el Espíritu, porque dijo el apóstol Pablo, más vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y esto en el hebreo se llama halajá, que es el caminar guiado por el Espíritu. Esto que estamos platicando también es el ayuno espiritual, aquel que era referido en Isaías 55. Ese es el ayuno que Dios está buscando, ya no un ayuno de manera física, que también ayuda, pero el propósito final era ese, el vaciarte de ti mismo para que seas susceptible a lo que Dios quiere hablarte. Porque el Señor, como lo vimos en un principio, el Señor quiere hablarnos, pero nosotros estamos tan afanados y tan preocupados con tantas cosas que no lo escuchamos. Y entonces, ¿para qué nos sirve el estar escuchando al Señor? Aparte de que cambie nuestro carácter, que sane nuestras relaciones, ¿para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, como lo dice Efesios 1:12. Pero mucho más, hermanos, otro propósito para estarnos nutriendo diariamente de la palabra de Dios, lo dice Efesios 4:14. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para exaltar al Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Ese es el fin último del crecimiento a través de escucharlo. Pero, mis hermanos, todo el tiempo que podamos en esta vida estar conociendo esta palabra, y que por cierto, esta vida no nos va a alcanzar por la profundidad de las riquezas que hay en ella. Habrá, si vino ya el Señor, habrá una voz más que habremos de escuchar, todos los que creímos en Jesucristo. Y dice, Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, esta es la voz, mis hermanos, que vamos a escuchar y que deseo que tu fe sea verdadera para que tú también lo escuches. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estemos siempre con el Señor. Bendito Dios que lo crees. Esto, mis hermanos, no es poético, esto es una realidad. Y la Escritura es tan exacta que nos dice dónde va a acontecer esto. ¿Dónde va a ser que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a esta tierra? ¿Dónde lo encontramos? En Zacarías 14:4, que dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén,
al oriente. Mis hermanos, el Monte de los Olivos. Te quisiera pedir que imagines en tu corazón que este estrado en el que estamos aquí, que está consagrado para la adoración, como lo es el Monte de los Olivos, que este estrado representa el Monte de los Olivos. Imagínatelo, esto es un monte. Bueno, dice la Escritura en Génesis 15 que Abraham fue llamado para ofrecer en holocausto, para ofrecer en sacrificio a su hijo amado, a Isaac. Entonces dice la Escritura que lo llamó y le dijo: vienes al monte que te estoy llamando y vas a ir al monte Moria. Si tú te paras en el Monte de los Olivos, tú vas a ver hacia allá, que allá está el monte Moria. Desde el Monte de los Olivos se alcanza a ver. Entonces dice la Escritura que Abraham en Génesis 15, él alcanzó a ver el sacrificio sustituto que Dios proveyó para que él no matara a su hijo. Tú lo recuerdas. El carnero estaba ahí listo y su hijo no murió. Génesis 15. También vemos que en ese Monte de los Olivos, en 2 de Samuel 15, encontramos al rey David que viene subiendo y viene totalmente destrozado. Imagínate como padre que tu hijo se ha rebelado contra ti. Pues fue lo que pasó con su hijo Absalón. Él tomó un golpe de estado y quería quedarse con el reino. Entonces David subió al Monte de los Olivos, dice la Escritura, 2 de Samuel 15, y subió llorando. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llegó a su cima, él adoró al Señor. Eso pasó en el Monte de los Olivos. También encontramos, mis hermanos, que en la parte de abajo, porque esto se parece mucho a lo que es el Monte de los Olivos, porque todo está apuntado hacia el oriente con respecto a Jerusalén, porque Jerusalén está justamente allá donde está el Monte Moria. Ahí se pueden ver las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén actualmente. Entonces, cuando tú bajas hasta la ladera, te vienes hasta acá y vas a encontrar el huerto de Getsemaní. Y ahí dice la Escritura en Lucas 22 que Jesús lloró, que Jesús, ahí hizo la oración porque Él estaba por ser entregado. En esta parte estaba el huerto de Getsemaní. Dice la Escritura en Lucas 19 que Jesús subió al Monte de los Olivos y que en un momento Él miró a Jerusalén y Él vio con lágrimas en sus ojos que Jerusalén no había entendido el tiempo de su visitación. Eso ocurrió en el Monte de los Olivos. Si tú continúas caminando, vas a encontrar que aquí está el Valle de Cedrón. Y si te sigues más hacia el fondo, al fondo de ese valle, vas a encontrar el Valle de Acéldama. ¿Te acuerdas qué pasó ahí? Ahí fue donde se ahorcó Judas, una vez que él entregó al Señor. Y todo eso sucedió en esta área. Pero sobre todo, mis hermanos, y el por qué estamos mencionando esto. Si tú ves estos escalones nos representan algo que está físicamente ahí en el Monte de los Olivos. Tú lo puedes ver desde una imagen satelital y se ve como una mancha blanca inclusive, pero si lo ves ya con todas las tecnologías que existen actualmente, estos escalones que suben al monte no son otra cosa más que sepulcros. ¿Sepulcros de qué? De todos los fieles que durmieron en la esperanza de lo que dice Zacarías 14:4. El regreso del Señor
que dijimos que va a hablar con voz de mando para la resurrección. Y ese día, mis hermanos, ese día va a llegar. Este gran cementerio existe. Tú lo puedes ver en internet. Así que, mis hermanos, les quiero mostrar esto. La tierra de Jerusalén está edificada, la Jerusalén antigua y mucho de la tierra de Israel está edificada con esta piedra. Tú la conoces, es la piedra de Israel, de Jerusalén. Este es un regalo de alguien que estuvo allá. Esta piedra es un símbolo de esa tierra que existe. Esta es su moneda. Estos son el New Shekel, la moneda de Israel. ¿Qué te quiero decir con esto, mis hermanos? Que la Jerusalén que está ahí físicamente es la Jerusalén que dice esta escritura. Esa Jerusalén es la que va a ser el lugar de los eventos que están por venir. Esto que tenemos aquí es una realidad. Bueno, no se compara con la realidad que la Escritura dice de lo que va a pasar en ese lugar. Y mis hermanos, necesitamos estar preparados hoy presente, estudiando y leyendo cada vez más y más su palabra, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y como dice en Hebreos 2:1, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, porque no nos escurramos. Tenemos la esperanza bendita de la resurrección. Te invito a que conozcas esta tierra santa. Si puedes viajar a ella, qué mucho mejor. Pero si no, conócela. Esa es la tierra de la promesa, la tierra que el Señor, a la que el Señor va a regresar, su tierra bendita, la tierra prometida. Mis hermanos de la alabanza, este mensaje sigue siendo el mismo para ti, para tu corazón. Llénate de la palabra de Dios. Mucha enseñanza que se está dando en el mundo, te decía, se está dando de manera inadecuada. Y la única manera como tú vas a poder discernir es viniendo aquí directamente. Tienes el Maestro, el Espíritu Santo. Él es el que te va a abrir la Escritura. Así que eso es lo único que resta. Y como el rey Salomón lo entendió en Proverbios 4, escucha esto. Él dijo en Proverbios 4, 20 al 27, hijo mío, aquí hay muchos hijos, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Esto es lo que promete la palabra de Dios, una vida transformada en esta tierra, porque la vida eterna ya está dentro de nosotros. Te invito a que alabemos al Rey de Reyes, si gustas ponerte de pie. Bien, si gustan tomar sus lugares, hermanos, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Padre bendito, gracias por todo lo que nos das, Señor, y porque nos permites que a través de esta ofrenda o este diezmo podamos continuar creciendo físicamente en este servicio que damos, Padre, dando tu palabra que tanto se necesita en este tiempo, Señor. Te pido tu bendición sobre aquellos, Padre, que están aquí presentes, que bendigas también sus finanzas. Padre, gracias por todo, porque todo viene de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, pues ya conocen que tenemos
3 servicios, hoy miércoles a las 6 y los domingos a las 10 y a las 6. Y bueno, ya saben ustedes que viene próximamente el evento del Día de la Madre y que pues vamos a tener una visita que es una pastora, Norma Hernández, que nos va a estar visitando y pues bueno, vamos a tener esta palabra fresca que va a llegar a nosotros. Entonces hay cosas por venir. Si deseas integrarte al grupo de alabanza, nos tienes aquí los sábados a las 5 de la tarde. El grupo de jóvenes viene a las 6 y estos próximos 2 sábados no va a haber grupo de alabanza. Entonces, estos son todos los mensajes, mis hermanos. Si gustan ponerse de pie para que quedemos despedidos y decimos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor venga, nos encuentre a ti y a mí escuchando al Señor. Y los que así lo haremos decimos: amén. Gracias, mis hermanos, quedamos despedidos.